Ya, ya es el momento de empezar nuestra sesión en vivo de esta tarde. Hoy cambiamos el horario porque nuestro invitado no podía estar un poquito antes, así que hoy arrancamos a las 8 y va a ser un programa sensacional, un programa en el que todos vamos a aprender muchísimo, como siempre, con temas hermosos. El tema de hoy es cómo hacer las paces con la muerte y aprender a vivir un duelo en plenitud. Muchas veces a todos nos da miedo la palabra muerte y la evitamos pensando en que si la dejamos de mencionar, entonces no va a llegar, sin entender que la muerte la tenemos siempre con nosotros y todos tenemos un día, una fecha, una hora que no se puede cambiar, que no se puede postergar y que el hablar de la muerte no quiere decir que la adelantemos. Entonces, les voy a presentar a Camilo. Él es Camilo Rusi, es fundador del Congreso Internacional de Cierre de Ciclos, el evento que por primera vez reunió 20,000 personas para hablar abiertamente sobre la muerte y aprender a vivir en paz, duelos y cierres de ciclos. Camilo es acompañante de duelo, guía de libertad personal y líder en la educación sobre la muerte. Entonces, Camilo, bienvenido. Gracias por estar esta noche con nosotros. Charo, un placer estar acá contigo y con tu comunidad y qué rico hablar de estos temas tan tabú desde un lugar tal vez más de curiosidad, más de cariño, más explorativos, no tanto desde el sufrimiento y el miedo como se hace la mayoría de las veces o simplemente no se habla. Entonces, qué bonito que crees estos espacios para hablarlo. Claro, y es que muchas veces la palabra muerte nos asusta tanto, Camilo, que la evitamos. A mí me ha tocado que hemos hablado de la muerte y me dicen, pero ya, no digas más eso, toca Suficiente. madera. Es Sí, suficiente, sí. Incluso fíjate que con el simple hecho de hablar de la ley de voluntad anticipada, muchas veces me han dicho, bueno, ya me explicaste, ya vamos a cambiarle de tema, ¿no? ¿O qué tal, Camilo, cuando decimos, hay que hacer el testamento? Y no solamente cuando estemos ya viejitos y listos para morir, sino desde esta edad hay que hacer el, este, el testamento. el testamento, gracias. Y la gente lo primero que dice es, no, ni Dios lo permita. Sí, sí. ¿Qué nos puedes decir tú de la muerte? Claro, creo que tenemos esa creencia de que hablar de la muerte la acerca, la adelanta, y como tú decías al principio, la muerte tiene una fecha probablemente definida y esa no se puede cambiar. Y por mucho que hablemos o no hablemos, pues ahí va a seguir presente tanto en nuestra vida como en la de nuestros seres queridos. Creer que hablar de la muerte mata es como creer que hablar de sexo embaraza. Así, Claro. así de lejos está la creencia, pero me pasa todo el tiempo, ¿no? Como me preguntan, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Entonces yo digo a la educación sobre la muerte, a acompañar a los dolientes, y me dicen, uy, no, y incluso se dan la bendición y se van. Y entonces no tengo nada contra cualquier religión y dogma, simplemente está como esta creencia intrínseca en la cultura de que si hablamos y mencionamos la palabra muerte, entonces la estamos atrayendo. Y lo que no nos damos cuenta ahí es que la muerte ya está ahí, en ti, alrededor tuyo, en todos los que te rodean también. Y, y claro, cuando escuchamos la palabra muerte, pensamos en la última muerte física, ¿no? En el fallecimiento de un cuerpo físico. Pero también hay muchas otras manifestaciones de la muerte que están acompañándonos todo el tiempo. Otras manifestaciones físicas como la muerte de nuestras células. Está pasando todo el tiempo. Como la muerte del momento, ya muertes tal vez un poco más intangibles, ¿no? Como la muerte de cada momento que pasa. ¿Sí? Desde Claro. que empezamos ya murieron varios momentos. La muerte de una relación, la muerte de una etapa de vida, bueno, todos los tipos de muerte que hay y creemos que solo es esa tenebrosa que nos enseñaron al final de la vida, que además puede ser muy amorosa, no tiene que ser tenebrosa. Entonces, creo que me parece muy bonito que hablemos de la muerte.
Justo por eso los jueves estoy haciendo estos en vivos de hablemos de la muerte, porque es algo que no se habla y si ya de plano el tema es hablar de la muerte, pues ya no hay escapatoria. Vamos a hablar de la muerte. Y yo creo que mientras más evitemos el tema de la muerte, más difícil va a ser cuando llegue, porque Claro. entonces la recibimos con el miedo de que llegue. ¿Y qué tal ahorita que en este tiempo de pandemia ha habido tantos decesos y tantas personas que han fallecido? Entonces, por eso yo dije, tengo que invitar a Camilo para que hablemos juntos de la muerte. Gracias, Charo. Me alegra inmensamente estar acá y creo que ese tema de hablar de la muerte, por ejemplo, en mi familia, yo, claro, por estar tan metido en el tema, pues en la familia ya es como normal, es casual, pero llega un invitado y todos nos miramos su reacción cuando vamos a empezar a hablar de ese tema y se vuelve un ejercicio de, no, porque cuando la hablamos normalmente es porque ya llegó y porque todos estamos viviendo emociones muy densas en ese momento, confusión mental y malestares físicos a causa del duelo que puede que estemos viviendo. Y entonces se nos metió en la cabeza que hablar de la muerte es eso. Pero no, si hablamos de la muerte en contextos en los que necesariamente no esté la persona fallecida o no haya un evento cercano de muerte, pues hablar de la muerte puede ser casual. Hay una iniciativa global que me encanta que son los cafés de la muerte y es un café destinado que te vas a tomar con alguien o con un grupo de personas y está destinado a que hablemos de la muerte. Y yo creo que el miedo a la muerte es como el miedo a la oscuridad, en el sentido en que aumenta con las historias que te cuentan, ¿no? Y cuando estás chiquita, entonces te cuentan la historia del monstruo que sale debajo de la cama cuando está oscuro, y del otro que está en el closet, y de que se te subió el muerto. Bueno, ¿cuántas historias no te cuentan? Y eso hace que cuando tú apagas la luz en una habitación, como que, uy, como que ya te da miedo, ¿no? Claro. Pero la enciendes y pues te das cuenta que es una habitación normal, que no hay monstruo debajo de la cama normalmente, y entonces pasa lo mismo con la muerte. Y el encender la luz de la muerte o el encender, el equivalente a encender la luz en la habitación de la muerte, pues es buscar más claridad sobre la muerte. Pero ¿cómo vamos a buscar claridad sobre la muerte si no hablamos de ella? Es lo básico, ¿no? Entonces creo que tiene todo el sentido lo que estamos haciendo. Oye, y más que como tú dices, que la muerte está en todas partes y se me hace así como que irónico porque a los niños les compramos videojuegos donde juegan Ah, con la sí, muerte. sí, sí, Y sí, sí. además una muerte horrible, ¿eh? Porque se están matando y corretean horrible, o todas las películas que son de muerte, que bueno, son todas, que yo también muchas veces digo, a mí me gustaría saber quién es el que decide qué películas se ponen en el cable, en la Ay, televisión de sí. paga. Todo el tiempo hay películas horribles. Aunque no sea Sí, Halloween, todos los días parecen Halloween y especial en la noche, Camilo. Entonces, sí. y las personas dicen, no, a mí no me da miedo ver esas películas. No, yo no le tengo miedo. No, yo no las creo. Ay, jaja, yo me río. Pero cuando entonces nos toca, como tú dices, sentarnos y platicar como tú ahorita, yo de la muerte, la gente se asusta, toca madera, se persina. Es como contradictorio, ¿no? Exacto, eso te iba Pero, a decir, es totalmente contradictorio. Es muy fácil ver una película donde matan hasta el gato, pero es muy difícil hablar de tu propia mortalidad, ¿sí? O de la mortalidad de tus seres queridos. Creo que también en ese tema es muy importante que empecemos a consumir contenido tan consciente como consumimos comida. Sí, tú sabes que si te comes, tú estás en México, Charo, ¿verdad? sí. ¿Y tú? Si te comes así unos chilaquiles, un plato grandote de chilaquiles, pues te va a dar pesadez, ¿no? Y tu cuerpo va a sentir un efecto específico. Claro, es lo mismo que pensar que si ves películas de guerra todas las noches, pues tu psique y tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional va a tener un efecto también. Claro, como todo el mundo lo hace y es normal verlo en los noticieros y es normal verlo en en las películas, creo que, mejor dicho, el hablar de la muerte nos abre en paso a hablar de cómo de una manera verdaderamente irracional, en muchas sociedades de Latinoamérica por lo menos, normalizamos cosas atroces.
Normalizamos ver los noticieros más amarillistas, normalizamos las ciudades que contaminadas, ruidosas, violentas, normalizamos un montón, normalizamos el machismo y normalizamos que la muerte es un tabú. Y es normal que no se hable, y es normal que no se permita vivir el duelo. Entonces, creo que la muerte es uno de los muchos temas que de alguna forma está hilado dentro de todo, ¿no? Porque eso es lo que nos une a todos, no solo a los seres humanos, sino a los seres vivos. Entonces, cada vez veo más congruente el que hablemos al respecto porque justo es lo que nos hace, lo que no discrimina, de las pocas cosas que no Claro, discriminan. eso es cierto, claro. Y también yo siempre he pensado, bueno, si cuando un bebé está próximo a nacer, se hace el baby shower, se hacen las fiestas, se Mm, hace esa emoción y se compran globos y para recibir al bebé ujú, y es algo normal y natural, ¿por qué no con la muerte? ¿Por qué no exacto. podemos hablar y decir cómo queremos nuestro funeral? ¿O por qué no? Yo siempre digo, ¿por qué no pedir una muerte bonita? Como tú Ujú, dices, a nuestra deidad, a quien, en quien creamos, en Dios, en Buda, en lo que creamos. ¿Por qué no sí, pedirle sí. una manera bonita de morir? Sí, yo creo que ahí podemos hacer lo que esté en nuestras manos para lograr una muerte como cada uno la quiera, en paz, amorosa, rodeada de seres queridos y demás. También con la claridad de que esa muerte puede llegar en cualquier momento antes. O sea, con esa claridad, porque también, mejor dicho, sin reforzar la expectativa de que así tiene que ser y punto. Claro, ¿No? Porque eso con la muerte y la verdad que con cualquier expectativa lo que genera es frustración, lo que genera es sufrimiento. Pero, por ejemplo, con este tema que mencionabas de las voluntades anticipadas, pues creo que es lo mínimo que uno debe tener y el testamento es lo mínimo que uno debe tener como preparación, porque eso sí es una preparación súper válida para ese momento de la muerte. claro, así es. Y entonces, yo también pienso que mientras más hablemos de la muerte, mucho menos nos va a doler. Muchas veces también las personas, Camilo, me comentan cuando tenemos sesión que la muerte es un castigo. ¿Qué les dices a las personas que Mm, nos acompañan hoy? Porque lo que yo les digo ya lo sí. saben. Yo creo que la muerte es un castigo o es mala o buena en la medida que tú lo creas. Sí, es una perspectiva. Tu experiencia de vida va a depender de las ideas que tienes sobre la vida. Tu experiencia de muerte igual. Va a depender de las ideas que tienes sobre la muerte. Y si ves la muerte como un castigo, o si muchas veces no es que lo elijamos, es que desde pequeñitos, alguna cultura, algún dogma, algo nos metió en la cabeza ciertas semillitas que crecieron. Tal vez no nos dimos cuenta. Y lo bonito de ese darse cuenta es que podemos elegir de alguna manera esas mentalidades que van a definir tu experiencia de eso. De eso en este caso es la muerte. Si, si para alguien la muerte es un castigo, eso es real para esta persona, pero no es verdadero. La muerte no tiene una esencia como tal, la muerte no es buena ni mala por definición. ¿Sí? Depende de tantos contextos y depende sobre todo del observador, de quién está viviendo o evaluando esta situación. Entonces, yo creería que la mayoría, o sea, sí podemos encontrar patrones, ¿no? La mayoría de muertes de, por ejemplo, un ser querido cercano o cualquier pérdida significativa en realidad tienden a generar ciertas emociones, tienden a generar dolor, tienden a generar tristeza, pero no significa que todas las muertes deban generar eso. Es Claro, como decir que todos debemos usar pantalones negros. ¿Por qué? Porque eres un ser humano, entonces todos los seres humanos deben usar pantalones negros. Pero ¿cómo así? Si cada ser humano es único y Charo tal vez quiere unos blancos y Camilo unos azules. Entonces es exactamente lo mismo con cómo abordamos la muerte. Tu perspectiva de la muerte y tu experiencia de la muerte va a ser tan única como tú.
Por eso cuando me preguntan cómo defino yo la muerte, el duelo y demás, yo les digo y aclaro, esta es mi perspectiva. Y Sí, yo soy Camilo que creció de cierta manera, que creció en tal lugar, que tiene ciertas creencias, etcétera. Pero la muerte tú le puedes dar tu perspectiva. Ahora, lo cierto es que sí hay perspectivas más limitantes de la muerte y hay otras que son un poquito más ligeras, más liberadoras. Si tú crees que la muerte es un castigo, pues te estás limitando bastante, porque entonces a toda costa, sin importar qué pase en ti y en todo el mundo, hay que evitar ese castigo, ¿sí? Entonces te limitas a huir de la muerte. Y eso, créanme, que cansa. Sí, el huir, el luchar contra algo cansa. Todos los que hayan luchado mental o físicamente con alguien saben que requiere mucha energía. Entonces te estás limitando a eso. ¿Cómo sería una versión un poquito más liberadora de la muerte? Bueno, la muerte o simplemente es, o hay diversos tipos de muerte y entonces unas son mucho más amenas y esperadas que otras que son tal vez accidentales, inesperadas en la juventud. Entonces, esa es otra perspectiva que va evaluando las cosas de una manera como un poquito más amplia. Y entre más amplia tu visión y también entre más imparcial, como que más tranquilidad vas a sentir al respecto de eso que estás evaluando, que en este caso es la muerte. ¿Mm? claro. Oye, Camilo, y entonces, ¿tú crees que las personas se pueden preparar para la muerte, para aceptar la Sí, muerte? sí, sí, digamos que yo siento que hay un par de preparaciones casi que técnicas, ¿no? Como el llenar las voluntades anticipadas en caso de que en tu Ujú. país exista la legislación, hacer tu testamento, como este, y hablando de la muerte física, ¿no? Entonces, puedes hacer esas cosas como para dejar claridad de qué pasa en caso de que tu cuerpo físico expire por la razón que sea. Ahora, en realidad para mí la mejor preparación para la muerte no tiene que ver con hacer algo a futuro, tiene que ver con aprovechar el presente. No sé si estoy de acuerdo, pero a la final este momento es lo único que tenemos, Estoy de ¿no? acuerdo. Y al siguiente momento puede que ya no lo tengamos, puede que llegue justamente la muerte. Como Claro. la muerte es impredecible e irreversible, pues no nos deja otra opción, que a mí me parece eso bello, hermoso de la creación, de cómo funciona todo esto. Me parece hermoso porque de alguna forma u otra te está empujando a aprovechar esto. Sí, esta conexión que tenemos tú y yo en este momento, las personas poner atención en esta conversación, notar que estamos respirando y que eso es algo milagroso, o sea, todo lo que tiene que pasar para que ese oxígeno llegue a cada una de Claro. nuestras células, notar que hoy comimos, que hoy vimos el cielo, un montón de cosas que pasan en este momento y, y creo que cuando vives de esa manera, cuando vives plenamente, casi que sin importar en qué momento llegue la muerte, te va a encontrar en paz. ¿Sí? La mejor preparación para la muerte es vivir plenamente, es vivir en paz. Y no significa, ojo, no significa que entonces que busquemos la muerte, que promovamos la muerte, que, que incluso que queramos el morir porque entonces ya viví plenamente. No, simplemente estoy aprovechando lo que la vida me da y no estoy luchando contra lo inevitable, que es justamente la muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte de cada momento, ¿no? Porque pasa, por ejemplo, cuando alguien se va de vacaciones, ya ama su presente y entonces está ahí en el sol y en la naturaleza y viajó y la novedad. Después vuelve al trabajo o lo que sea y se queda en el pasado, está añorando todo el tiempo en el pasado. Ese momento de las vacaciones ya murió. Hay que hacerle un duelo, hay que permitirse dejarlo con gratitud, pero ya murió y ahora te puedes enfocar en tu presente de este momento, que es tu trabajo o lo que sea que estés viviendo. Cuando tú estás en paz con eso, con lo que sea que estés viviendo, sea a veces dolor, tristeza, rabia, o sea a veces dicha, inspiración y amor, pues la muerte cuando te encuentre te va a encontrar en paz. Y creo que esa es la mejor preparación. Claro, eso es cierto. Y recordar y tener las vacaciones aquí guardadas en nuestro corazón
Oye, Exacto. y chambearle mucho para que podamos tener unas nuevas vacaciones Imagínate. Qué delicia. Qué y que sean delicia, qué delicia. ciertas. Oye, Camilo, y también tengo otra pregunta para que yo creo que ahorita en un ratito más vamos a ver las preguntas de las personas, Ok. pero yo digo, ¿por qué cuando la persona fallece, nuestra persona favorita fallece, por qué tenemos que crearnos siempre culpas? ¿Qué Mm, les dices a las personas? Porque se tienen que estar creando culpas donde no hay culpas, ujú, hubieras donde no caben esos hubieras, ¿no? Entonces a lo claro. mejor decir, es que yo no le lavé sus calcetines y me pidió que le lavara los calcetines y se sienten Mm, culpables y decir, es que no lavé los calcetines. Y entonces mm. yo digo, ¿por qué culpas? Fíjate, Charo, que este tema de la culpa a mí me toca muy profundo porque, y creo que a los niños en general les pasa mucho, ¿no? Muchas veces pueden llegar a creer que como ellos se enfadaron con la Claro, persona murió. O claro. como la persona estaba enfadada conmigo, entonces murió. Y fíjate que eso, justo eso me pasó. Cuando falleció mi abuelito, yo tenía 8 años y no, de manera para mí inexplicable, porque ni me habían dicho que estaba enfermo. Un día antes o 2 días antes, ya ni me acuerdo, yo lo visité y tuve como ese pensamiento de manera absolutamente clara, mi abuelito se va a morir. Y en ese momento lloré y yo dije, pero no, me estoy enloqueciendo y ya lo dejé pasar. Él falleció después y claro, yo lo que pensé fue, lo maté. Por por haber pensado eso de manera tan intensa, lo maté. Y Claro. entonces empecé a sentir un montón de culpa. Y pongo el ejemplo de la niñez, porque para nosotros como adultos es fácil decirle al niño, oye, pues tú no lo mataste. A ver, pues, fue un pensamiento, tú no lo mataste. Pero cuando se trata de nosotros, ahí sí, yo debí haber hecho lo otro. Entonces, es bonito externarlo como si fuéramos un niño, como si cada uno de nosotros tuviera ese niño. Y si nos ponemos a ver el proceso como mental y emocional de la culpa, lo que hay detrás de la culpa es mucho miedo. ¿Sí? El niño de alguna manera está sintiendo mucho miedo por la ausencia de su abuelito, por la ausencia de su ser querido, y trata de prevenir que se haga realidad esa realidad inevitable. Y cuando no puede, porque la muerte es inevitable, pues entonces ahí llega la culpa. La culpa tiene un proceso mental muy sencillo y es, yo me hago una expectativa que está por aquí arribita sobre lo que yo debo hacer. Pero la realidad resultó ser acá en otro lado. Entonces no se cumplió. Hay una distancia entre mi expectativa sobre mí y sobre lo que pasó. Fíjense que lo que está generando la culpa no es lo que pasó, es que yo tenía una expectativa sobre lo que debería pasar. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando comenzamos a comprender por qué estoy sintiendo tanta culpa, ya dejamos de como reaccionar automáticamente a, no, es mi culpa y punto, sino, yo estoy sintiendo esto es porque me había hecho una expectativa o la sociedad me había hecho creer que yo debía hacer esto. Y entonces por ahí es como más fácil trabajar la culpa, como primero entenderla y entenderla como este niño o niña que está asustada, sintiendo miedo, básicamente sintiendo miedo por no poder cumplir esta expectativa. Y una vez comprendes eso, ya es más fácil aceptar las emociones que libera la culpa. Sí, la culpa para mí es más como un proceso mental donde no se cumple esta expectativa y entonces eso libera unas emociones. Entonces puede ser rabia contra quién, contra mí mismo o contra incluso la persona que falleció por haber fallecido, pero es Claro. una rabia subconsciente, no es algo consciente. O puede ser tristeza por no haber podido cumplir esas expectativas. Incluso hay personas que pueden sentir asco contra esta situación y lo que hace el asco es alejarnos, entonces me evado. Entonces, cuando yo sé por qué están surgiendo estas emociones, pero para mí es más sencillo simplemente vivirlas o ir ahí a ese procesito mental, comprender que esta expectativa nunca fue de mí cumplirla. Tal vez porque lo que me dice eso es que no se cumplió. ¿Sí? Ya no se cumplió. No puedes devolver el tiempo, hacer cambiecitos y volver al futuro y entonces que ya hayas cumplido la expectativa. Y, y bueno, me preguntabas al principio por qué sentimos tanta culpa. Yo siento que
O sea, para mí es imposible no mencionar también las religiones. No, no quiero mencionar una específica, pero cuando te hacen hacer por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, creo que hay algo tiene que ver ahí. Pero fíjate que no es solo eso, ¿sí? La religión Nos es uno programan. de los sistemas. Exacto, estamos así, súper programados para Claro. sentir culpa. Adivinemos por qué. Porque alguien que está sintiendo culpa es alguien que no tiene energía para vivir, para pensar. ¿Sí? Es alguien fácil de controlar. ¿Cómo? Lo hace sentir culpa. Y entonces ya no hace lo que tú no quieres. Entonces pasa lo mismo con el marketing, con todos estos productos que te hacen creer que necesitas y que si no los tienes sientes la culpa de no tenerlos porque entonces no eres suficiente para la sociedad y para la expectativa que hacen de ti la sociedad. Entonces fíjense que creo que lo que menos debemos sentir es culpa por sentir culpa. Claro. Estamos en una sociedad que naturalmente nos empuja a sentir culpa. Entonces, si sienten culpa, primero traten de entenderla, permítense vivirla y ya una vez se permiten vivirla, pueden entender por qué están sintiendo tanta culpa y van a darse cuenta que nunca es su culpa. ¿Sí? Entonces, creo que esa es como la visión sobre la culpa. Es un tema súper amplio. También. Y los hubiera, Camilo, otros Mm, monstruos tremendos. Por ejemplo, un hubiera clásico es que si yo no hubiera llevado a mi papá al hospital, ahorita estaría vivo. O mm, al es revés. que si yo hubiera llevado a mi papá al hospital, o si yo hubiera dejado a mi papá en casa, estaría vivo. Entonces también eso hubiera. Sí. Fíjate que eso subiera, los está haciendo. Ya me gusta imaginarme un cavernícola. Sí, un cavernícola. En la época de la caverna, en nuestra evolución, en esos 200.000 años, que llevamos en el ADN. O sea, son 200.000 años versus en esta época la gente tiene entre 0 y 110 años, por mucho. ¿Sí? Somos muy poquito en la evolución. Entonces, en esa época, cuando tu mente no controlaba las circunstancias, había peligro de muerte. Si tú no controlas cerrar la puerta de la cueva para que no entre el tigre, había peligro de muerte. Si tú no controlas que todos tengamos un alimento, peligro de muerte. Si el clima, que es incontrolable, tú no puedes resguardarte, peligro de muerte. Entonces todo era una amenaza constante, pero física, ¿sí? Claro. De muerte física. Y eso nos lo heredamos de alguna manera. Y entonces, ¿qué pasaba antes en la evolución? Llegó el tigre y se comió desafortunadamente a uno de nuestra tribu. Y entonces esos yo hubiera que sentimos hoy en día es como la versión del cavernícola diciendo, yo no voy a permitir que esto vuelva a pasar. Claro. ¿Sí? Yo no, si se acerca al tigre, lo sacamos con piedras, con palos, con lo que sea. Porque si no, pues perdemos otro de la tribu. Y entonces ese hubiera que sentimos hoy en día es lo mismo, es esta mente que está tratando, pero ojo, está tratando de sobrevivir, no está buscando reconectar con una vida plena, está tratando simplemente de mantenerse vivo, de que el corazón siga latiendo y tú sigas respirando, nada más. No importa si eres miserable, no importa si estás sufriendo, estás vivo y eso es lo importante. Entonces este hubiera busca controlar y darle una lección al cerebro para que la próxima vez que ocurra una situación de estas, entonces ahí sí lo hagas bien. Ahora, como nuestras amenazas ya no son físicas, ¿sí? Como nuestras amenazas ya no son el tigre, el clima y la comida, em, pues estamos como en esta búsqueda mucho más seguido, porque las amenazas se vuelven percibidas, se vuelven psicológicas. Y para mí una amenaza es, por ejemplo, el que mi sociedad o yo mismo me rechace por haber hecho algo mal. ¿Hay algo que me amenace físicamente? No. Todo está pasando desde mi percepción, desde mis ideas. Pero el cuerpo entra exactamente en la misma reacción que si hubiera pasado lo del tigre. Entonces, creo que para hacer las paces con estos hubiera y darles las gracias por existir, porque sin ellos, pues nuestros ancestros no existiríamos y por ende, pues nosotros tampoco. Entonces hay que darles las gracias. Yo siempre digo que cuando vamos a soltar algo hay que soltarlo con gratitud. Y van a seguir existiendo, esa es otra cosa, porque
están en el 95% de nosotros. Toda la parte subconsciente busca controlar para sobrevivir. Entonces van a seguir existiendo, pero porque no sean malos y vayan a seguir existiendo, no les vamos a dar el control de nuestra vida. Claro. No les vamos a dar el timón del barco. No es Ya. como darle al cavernícola, bueno, como ya te entiendo, toma el timón del barco y llévanos. No, no, no. Para eso tenemos nuestra mente súper consciente en este momento y entender que esos hubiera tienen una razón de ser, probablemente no van a dejar de pasarse por tu mente, pero tal vez ya no son tan necesarios. En la época de la caverna sí, y menos mal, los desarrollamos, pero en esta época tal vez no, y lo único que están haciendo es detenerte en un tiempo que ya no existe, el pasado ya no existe, ¿sí? Lo que estás haciendo es, sí, detenerte psicológicamente en ese tiempo y es un juego que no puedes ganar. Sí, es un juego que inevitablemente vas a perder porque tú no puedes, en esta dimensión 3D, por lo menos que yo sepa, no podemos devolvernos en el tiempo. ¿Sí? No, no, no es posible ir, cambiar algo y volver. Menos mal, porque si no, imagínate todo lo que pasaría. Todo lo que Pero bueno, eso cambiaríamos, sobre los todo, hubieras. Sí, 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 sí. y sería un caos todo esto. Sería un A mí lo que super me caos. gusta decirle a las personas, Camilo, cuando me hablan de hubieras, es lo que hiciste en el momento es lo que tenías para hacer, con tu tristeza, con tu Sí, ansiedad, con el miedo por la situación en la que estás, sí, con dinero o sin dinero, con coche, sin coche. Y entonces eso es tal cantidad de cosas en el corazón y en la mente que yo les digo, lo que hiciste fue lo correcto, era lo que tenías para hacer en ese momento, desde tu exacto. amor incondicional. Y, y me gusta decirles, y con eso quédate, en vez de decir, es que si yo lo hubiera llevado, es que si yo, pues no, hiciste lo que tenías que hacer, lo que pudiste hacer con todo lo que tenías. Y yo creo que eso es mucho más válido que estarnos, pues sí, como que atormentando a nosotros mismos. Es como lacerarnos, es como estarnos lastimando todo el tiempo y culpándonos acerca de algo que, como tú dices, pues no tendría que ser, Sí, totalmente de acuerdo. ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sí. Camilo, ¿y la ansiedad? Wow, bueno, pues si él hubiera era pasado, la ansiedad es a futuro, ¿no? Es La ansiedad es la mente en el futuro y justo es este mismo cavernícola tratando de controlar todas las posibles situaciones en el futuro y elige normalmente la más drástica porque es la más amenazante para su vida y se enfoca en esa. Y entonces se la trae a presente. Esa situación si ocurriera liberaría emociones, pero si yo la traigo a presente, mi subconsciente como que no hace la diferencia, piensa que la estoy viviendo y se liberan las mismas emociones. Entonces, respeto mucho la ansiedad porque es la epidemia de nuestras generaciones. Es algo que siento que entre la tecnología, la cultura y bueno, los sistemas obsoletos en general en los que viven las sociedades, pues es la receta para la ansiedad. Te ponen expectativas utópicas y realizables de lo que debes ser, de lo que debes tener, de con quién debes estar, de cómo debe ser tu vida y la de los demás. Te ponen todas esas expectativas y luego te dicen cúmplelas o si no, no eres suficiente. claro, Me devuelvo a la misma razón de la culpa. A la final te quieren controlar. Porque si tú estás ocupada, ocupado, cumpliendo expectativas de todo el mundo, ¿cuándo tienes tiempo para vivir? ¿Cuándo tienes tiempo para tu autenticidad, para tu paz? Probablemente no vas a tener mucho. Entonces, cuando no logras cumplir estas expectativas incumplibles o cumplibles por un porcentaje pequeñitico, pues entonces ahí puede surgir la ansiedad. Siento que eso depende también de varios factores eh, psicosociales, de crianza, de cultura, etcétera. Pero para mí la ansiedad no hay que erradicarla, no hay que luchar contra ella. Hay que, como en todo lo que hago, primero entenderla, claro. ¿sí? Ya comprendes qué es lo que está pasando. Y segundo, abordarla con compasión. Y esto suena raro porque estamos en la sociedad también nos acostumbran a la violencia de, ya entendí que esto es malo, pues lo quito para siempre de mi vida.
Y los que lo hayan intentado saben que eso que quité para siempre en mi vida vuelve. Sí, eso mientras tú no vayas a la raíz, eso vuelve. Claro, claro. Y la forma para mí de ir a la raíz es abordarlo con compasión, porque a raíz de la guerra nunca se llegó a la paz. A raíz de la aceptación, del entendimiento y de una acción más consciente, puede que sí comiences a sentir más ligereza y más paz. Entonces, para la ansiedad, no me atrevo a dar recetas porque no la he vivido de manera tan intensa en mi vida. Sí he vivido mucho estrés, sobre todo por estar pensando en el pasado, pero no tanto por estar pensando en el futuro. Y creo que ahí lo que más les puedo decir es que ya hay muchas recetas para aliviar la ansiedad, pero no confundamos alivio con paz. Sí, el alivio como que te hace dependiente de aquello que te alivia. Por eso el cigarrillo es tan adictivo, por ejemplo, porque cada vez que inhalo este humo tóxico siento como cierto alivio a pesar de todo lo otro, ¿sí? Y en el fondo sé que estoy haciéndome daño con el cigarrillo y eso me quita la paz, pero no importa porque estoy sintiendo alivio. Y así con cualquier tipo de alivio. Puede ser que yo me enfoque en el trabajo o en ayudar a los otros, o me enfoque en la comida o en cualquier sustancia adictiva, drogas, alcohol, etc. La paz, siento yo, digamos que el alivio no tiene nada de malo, ¿sí? A veces es súper necesario. Si estás en una situación incendiaria de vida donde todo es difícil y todo se juntó y todo es caótico, el alivio es buenísimo porque te da como un momento, así sea efímero, para, para ver con más claridad. Ahora, la paz es dejar de luchar, ¿sí? La paz es dejar de luchar. Y si en este momento siento ansiedad, probablemente lo que estoy sintiendo es mi lucha contra lo que sea que pueda pasar o que yo crea que vaya a pasar. No estoy sintiendo lo que va a pasar, estoy sintiendo mi lucha interna contra eso, ¿sí? La paz, siento yo que llega más cuando yo puedo estar en paz sin importar las circunstancias, sin importar si la sociedad me dijo que son malas o son buenas, ¿sí? Porque ese juego dual de esto es malo, esto es bueno, es un juego que no puedes ganar, porque siempre va a haber algo entre comillas malo. Si como que quitamos esa perspectiva, decimos las cosas son, ¿sí? Y si me permito no luchar contra ellas, voy a tener mucha más energía para trabajar con lo que sí es en este momento presente, no con lo que será, no con lo que debió ser, sino con lo que es. ¿Sí? Y a la final, si nos ponemos a ver, es una lucha muy ineficiente. O sea, cualquier comandante de guerra diría, no vamos a entrar a esta lucha porque ya está perdida. ¿Sí? Ya nos la ganaron porque ya pasó, ¿sí? Eso que contra lo que ya estoy luchando ya pasó, o en el caso de luchar contra la muerte, por ejemplo, estoy luchando contra algo que es 100% inevitable. Entonces, eh, cuando yo suelto esas luchas, como que toda esa energía que utilizaba en luchar, ya la puedo utilizar en hacer algo consciente con lo que sí tengo en este momento. Esa es como la, la visión, Charo, de la ansiedad. Yo creo que por esa misma lucha interna que estás diciendo, Mm, aparte de que da la ansiedad, que está tan de moda, porque ahorita hasta los niños tienen ansiedad, los jóvenes, imagínate. es como otra pandemia también, Camilo. Ujú, Entonces, esa lucha interna nos lleva también a que nos den las palpitaciones, a que nos dé la sudoración, incluso a que nos dé insomnio, por estar, claro. como tú dices, luchando contra eso. Sí, Y sí, la sí, es paz, que yo creo que es la solución, ¿no? sí, y digamos que, no sé, como yo comunico tanto esto, ya es súper natural para mí, ya llevo entrenándolo, pero créanme que no todos los días estoy en paz. Sí, esto no es un check y lo logré, palomita y lo logré. Esto es un camino de vida y hay que entrenarlo. Es como si ustedes hacen un deporte, pues hay que entrenarlo, si no se vuelven peores en el deporte. Entonces, tampoco quiero que comiencen a sentir culpa, ya que somos una sociedad tan propensa a la culpa, Claro. por buscar alivio, por salirse de su paz. Justamente, a ver si lo encuentro. Hoy me enviaron una frase y me preguntó la persona, oye, ¿qué opinas de esta frase? La frase es una frase del Dalai Lama que dice, no permitas que la conducta de otros destruya tu paz interior. Claro. Sí, por acá la tengo.
Em, y claro, hace todo el sentido, ¿no? Tu paz interior es tu paz interior. Pero vámonos por un momento al mundo tangible, al día a día, a la realidad. Si tú sales y la mitad del mundo está tocando la bocina, pitando en el carro, si todo el mundo está estresado, probablemente en algún momento te vayas a salir de tu paz. Y yo lo que les digo es, no es necesario sentirse culpables por eso, porque es natural, somos seres humanos y estamos acá aprendiendo y creo que lo que puede hacer de nuestra experiencia de vida mucho más amena es dejar de castigarnos por no cumplir la expectativa, porque esa expectativa normalmente es una ilusión, ¿sí? Normalmente no es asequible a todo el mundo y si tú estuvieras listo para cumplirla, ya estarías cumpliéndola. Y si no estás listo para cumplirla, pues no la estás cumpliendo. ¿Por qué? Porque ya está pasando eso. ¿Sí? No puedes luchar contra lo que ya pasa. Entonces creo que para mí el mensaje principal con respecto a todo este tema de la ansiedad, del estrés y todo eso, es que dejemos de luchar para llegar a esas expectativas de la sociedad que te dicen, no, tú ni se te ocurra tener ansiedad porque eso es malo, ni se te ocurra sufrir tanto porque eso es malo, no vayas a sentir dolor porque eso también es muy malo. Y entonces, no es malo, diría yo, es limitante, y eso sí es verdad. Sí puede ser muy limitante tener ansiedad, tener depresión, de estar con los hubiera, con la culpa. Todo esto es limitante, pero no significa que seas menos como persona. ¿Sí? No significa que seas mala o malo, no significa que merezcas menos apreciación, compasión, aceptación, para nada. Estás en un camino, es un camino de aprendizaje. Es como si tú al niño le exigieras cuando nace, oye, a caminar, a correr rapidito, porque esa es la expectativa Claro, que tenemos de claro. todos los seres humanos. No, Todos a nuestro no, tiempo. exacto, cada uno a su tiempo. Claro. Y a lo mejor entonces sería ideal hacer lo que a cada uno nos dé paz. Ajá, Y a lo mejor exacto, la que puede ser muy pregunta, diferente. claro, y a lo mejor ahorita la pregunta para todas las personas que nos acompañan es, ¿y a ti qué te da paz? ¿O cómo podrías lograr la paz que nos está diciendo Camila? A lo mejor Ujú. una de ellas también podría ser en este momento no ver las noticias, porque Exacto, también nos ponen de nervios, ¿no? ¿Me vacuno? sí. ¿No me vacuno? ¿Salgo? ¿No salgo? Es que unos dicen que ya podemos, vacunados, quitarnos el cubrebocas, otros no, no, porque de todos modos igual nos contagiamos. Ya Mm, se abrieron las clases presenciales, no, ya se contagiaron los niños, ya otra vez se cerraron las clases y entonces es un caos, Camilo. sí. Entonces llega un momento en que uno tiene la cabeza así y entonces empieza uno a pensar, ¿y qué va a pasar? Y entonces, qué voy a hacer? ¿Esto es bueno, no es bueno? Ya estoy harto de estar en la casa, ¿qué? Y pues entonces caemos en la ansiedad. Sí, 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 sin duda. Y creo que eso a cada uno le da paz puede ser bastante diferente. A mí puede darme paz conectar con la naturaleza, pero hay gente que no, y que lo que les da paz es echarse a ver televisión. Si eso te da paz, pues no tiene nada de malo, es válido, mientras no te vuelvas dependiente de eso. Es que creo que esa paz justo, puede haber detonantes exteriores, como la naturaleza, como ver la televisión, una película chistosa, lo que tú quieras. Pero ese detonante exterior está detonando algo que está en tu interior. Esa paz es interior, ¿sí? Te Exactamente, estás ayudando de algo exterior, claro, pero no puedes depender de eso, porque qué tal que te quiten la naturaleza, qué tal que te quiten en la televisión. Entonces pierdes tu paz. No, la paz no la pierdes. La puedes activar y la puedes activar. Por ejemplo, a mí me da mucha paz levantarme temprano. Me encanta porque es como un momento de silencio, de tranquilidad, veo salir el sol, respiro profundo, y eso me da paz, pero hay otras personas que su paz, levantarse temprano para ellas es una tortura. Entonces, yo no puedo tener la expectativa de que mi paz sea claro, la tuya, claro, pero, y tampoco puedo tener la expectativa de que mi paz dependa de lo exterior, que se pueda ayudar de lo exterior, sí, pero no puede depender. Y yo sé que la paz, o sea, el concepto de paz suena como,
como subjetivo, ¿no? Como qué es la paz para Charo, qué es la paz para Camilo y para los otros. Entonces, para mí la forma de calibrar la paz, yo trato, yo medio mido todo porque me entrené como ingeniero y mi mente analítica está ahí como todo el tiempo midiendo cosas. Entonces yo lo que pienso, y es una medida subjetiva también, es con esta decisión, por ejemplo, en el caso de que sea una decisión, si me voy por el camino A, ¿qué tan pesado, qué tan ligero me siento? Así Si es. me imagino que tengo que cargar una mochila, una maleta o algo con peso, ¿qué tan pesado se siente eso? Y si me voy por el camino B, ¿qué tan pesado, qué tan ligero se siente eso? Y la paz normalmente está donde te sientes más ligero. Y a veces, muchas veces, esa ligereza va en contra de lo que espera de ti la sociedad, ¿no? Entonces, muchas, por ejemplo, en el caso de un trabajo, estoy en un trabajo que detesto, el día a día es lo peor, pero me pagan bien. Y siempre está al final, pero me pagan bien, es buena hoja de vida, pero mi día a día es terrible. Entonces, opción A, me quedo. ¿Qué tan pesado se siente quedarse? Ay, pues mañana me tengo que levantar y ahí le sumo peso a la maleta, tengo que verle la cara a mi jefe que odio, le sumo más peso a la maleta, todos los días, ta, 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 ta. ¿Y qué pasa si me voy? Opción B. Ay, como que se siente rico. Claro, tengo ahora el peso, tengo otro peso que es, pues tengo que encontrar otro trabajo, ¿no? Pero ese es otro tipo de peso que se siente más ligero que el arrepentimiento de no irme, por ejemplo, Claro. y del qué hubiera podido hacer si no quedarme acá sufriendo todos los días. Y fíjate que, como para tocar profundamente este tema que nos reúne hoy, que es la muerte, em, la muerte te da un regalo hermoso y es perspectiva. Te deja tus prioridades claras. Si tú estás en un trabajo que detestas, que tu día a día es terrible, pero tiene algunas ventajas a largo plazo, y te dicen, te quedan 3 meses de vida, tu prioridad queda clarísima. Ahí no hay duda en la decisión de que tú no vas a gastarte tus 3 meses en un trabajo que odias en tu día a día. Ahora, lo que yo le digo a la gente es que no necesitan un diagnóstico terminal para hacer conciencia de la muerte. La conciencia de la muerte se puede adquirir o por sufrimiento o por discernimiento. Y el discernimiento pues es maravilloso porque te ayuda a hacer conciencia de algo que es inevitable, que sí, pero que a pesar de que hagas conciencia no significa que va a pasar. Claro. Significa que te da la perspectiva, te da los regalos de la muerte y uno de esos es perspectiva sobre a lo que le quieres dar prioridad en tu vida. Oye, Camilo, y yo conozco algo de tu trabajo porque también estuve contigo en ese congreso que hiciste y me encantó ese texto que le hiciste a la muerte. La ¿Cómo fue? carta. La carta, hermosísima. Fíjate que ahí mi historia es un poco esotérica, porque yo al día de hoy siento que yo no escribí esa carta. Fue una carta que supongo yo llegó en un sueño. Fue un sueño, o sea, no un sueño de quiero hacer algo en la vida, sino un sueño dormido. Y, y no me acuerdo del sueño, pero apenas me levanté sentí como un impulso de escribir, que no es lo que normalmente hago yo en las mañanas, pero pues le hice caso al impulso y para mí ese momento de escritura no es que no me acuerde en absoluto, pero sí es como cuando, no sé si te ha pasado alguna vez que como que empiezas a escribir y entras en trance y como que no se sabe cuánto tiempo pasó, estás como fluyendo mucho con el texto Ujú. y no estás consciente de hacerlo perfecto, sino que está fluye, 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 fluye. Claro, estás inspirado. Súper inspirado, exacto. Ujú. Y entonces el texto del que hablamos es una carta de la muerte. O sea, el autor o la autora de la carta es la muerte. Y así empieza, yo soy la muerte. Entonces, claro, para mí en ese momento yo no me dedicaba tanto al tema de la educación sobre la muerte. Entonces, para mí fue sorpresivo que haya fluido un texto así de esa manera. Y la verdad, sí, sí Como si hubiera fluyó a llegado través esa de mí. mañana la muerte y te la hubiera dictado. Exacto. Y digamos que la mente analítica puede decir, puede que haya pasado eso, puede que eso haya estado en tu subconsciente, puede que te lo estés inventando, lo que sea. El hecho es que
yo sentí algo muy verdadero al leer esa carta. Cuando a ti te escribe la muerte, te escribe una carta, pues puede que te esperes como que te digan, no, tal persona va a morir, o tú te vas a morir, alístate, o que te digan algo como tenebroso o relacionado al sufrimiento, que es como todo lo que relacionamos y enganchamos culturalmente a la muerte. Pero no, era una carta de tanto cariño, de tanto amor, de amistad, de reconciliación. Justo la carta, después le puse el título, ese sí se lo puse yo, es una carta de tregua escrita por la muerte, porque justo ahí en la carta la muerte te propone la tregua de que dejes de juzgarla, de que dejes de juzgarla sin conocerla, de que dejes de juzgarla solo desde un lugar de miedo y que la observes con más curiosidad y la aceptes, porque es inevitable. Entonces ahí habla de que si tú la aceptas, va a dejar de ser el verdugo y se va a convertir en tu motor para aprovechar la vida al máximo. Cuando yo leí esa carta, Charo, haya llegado a través de la muerte dictándomela o de mi subconsciente, de lo que sea, sentí una ligereza tan real, Claro. como si toda la vida hubiera estado huyendo de algo sin saber qué era eso y pues era la muerte. Y de pronto ya no tengo que huir, como Claro. cuando se acaba una guerra. Como cuando Eso es lo haces que las paces. sienten los soldados. Están luchando, luchando, luchando y pronto les dicen, se acabó la guerra, no importa quién ganó, se acabó la guerra, no tienes que luchar más. Mm. Voy a volver a ver a mi familia, tengo toda esta energía que usaba peleando, ahora la puedo usar en vivir. Y esa fue la ligereza que sentí a raíz de la carta. Y a raíz de esa carta llegué a la conclusión, claridad sobre la muerte es libertad para la vida. ¿Sí? Plen- eh, hacer las paces con la muerte es plenitud para tu vida. Y yo hice las paces a raíz de esta carta, pero las personas pueden hacer las paces de diferentes formas con la muerte. Pero sí, es una carta muy bonita, está ahí en YouTube, yo la leo ahí en YouTube, si la quieren buscar, se llama justo Una carta de tregua escrita por la muerte. Sí, yo no la preparé como para ponerla ahorita, pero Sí. ¿y tú no la tienes como para que la leyeras? Sí, acá la tengo, lo que pasa es que es un poquito, pues es como página y un poquito. Pero, ¿qué dices si te leo un pedacito? Ok, para que las personas que nos están acompañando ahorita se queden Vean. picados y luego se vayan corriendo al canal de Camilo y terminen de ver y de oír toda la carta. Perfecto, mira, te voy a leer la primera frase, que fue la que me hizo subir la guardia y después bajar la guardia. Empieza, yo soy la muerte. Sé que probablemente al escuchar mi nombre se te ponen los pelos de punta y es por eso mismo que te escribo. Sé que mi presencia te incomoda, pero espero que esta vez me escuches y tengas empatía conmigo, porque me comunico contigo con la intención de que hagamos las paces. Después ahí se sigue un poquito más, se sigue un poquito más. Y, a ver, te voy a leer un pedacito que me gusta mucho, que es cerca del final. Dice, si me rechazas, me vas a sufrir Ujú. y me vas a personificar durante toda tu vida. Fíjate cómo la profundidad de esto que yo no la pensé en ese momento. Me vas a personificar durante toda tu vida, o sea, vas a andar muerto en vida. Si me rechazas, muerte es algo que vas a encarnar a pesar de que tu corazón siga latiendo. Pero si me aceptas, yo, la muerte, voy a ser sinónimo de libertad. Porque te tengo una noticia. ¿Tú crees que yo solo llego a visitarte al final de tu vida? No, no, no. Yo en realidad estoy contigo durante toda tu vida, a cada instante, en cada lugar, en todo lo que te compone, en todo lo que te rodea, en todo lo que piensas y en todo lo que sientes. Yo estoy presente en la eterna transformación que experimentas en este y en todo momento. Entonces, si me aceptas, yo puedo liberarte de todo aquello que te limita, de lo que crees que eres, de tus mentalidades restrictivas, de las expectativas tuyas y de las de los otros, de la lucha contra tus emociones, contra lo que eres, contra lo que es. Yo te puedo liberar de la lucha que tienes con la vida, mi hermana. ¿Quién se iba a imaginar
que yo, la muerte, soy la clave para vivir una vida plena. Claro. Después ahí sigue, ¿Verdad pero, que es hermosísima? Ahorita ay, yo creo sí, que más adelante nos tienes que decir cómo te puede seguir la gente, tus redes sociales, claro. porque la verdad es que te digo que yo también con esa carta quedé verdaderamente fascinada, me encantó y dije, wow. Y luego como la lees, pues con calma, con música de fondo, Sí, de verdad es que hace que se erice la piel, es ay, hermosísima. sí, 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 Entonces, sí. qué bonito, pero yo creo que sí, Gracias, fue la gracias, muerte Charo. diciéndote, por favor, Camilo, dales este mensaje a todas las personas a las cuales puedas llegar. Claro, fíjate que justo esa carta fue el empujón final para sí hacer el Congreso, porque hacer el Congreso es una labor titánica, o sea, Claro, es mucho, mucho trabajo y yo estaba en la duda de si seguir como en mis comodidades de, ya tenía un trabajo establecido y así, Em, pero no, esta carta dijo como esto es lo que hay que hacer, no hay duda alguna y salió hermosísimo, salió muy claro. bonito. Es como el don que tenemos cada persona, Camilo. Mm, Es ese don que bueno, tenemos y a lo ujú. mejor tú me vas a decir, Charo, pues es que yo soy ingeniero, pero ¿cuál es tu don? Ah, no, claro, Ese es sí, tu don. sí. El hablarle a las personas, como dice aquí la introducción, líder en la educación sobre la muerte, para poder ayudar a las personas a que entiendan el proceso de muerte que es tan importante. Y mientras Sí, menos miedo le tengamos a la muerte, menos dolor nos va a causar, sin duda, Charo. ¿verdad? Gracias, sí, 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 absolutamente. Ahorita comparto ahí en las redes la carta. Qué bonito que me recordaste esto, porque a uno como que se le olvida entre tanta cosa. Sí, Voy a poner ahí el link de YouTube ya en mi está. Instagram. Ok. Pero qué bonito, muchas gracias, sí. Voy a ver si vamos teniendo preguntas, ¿te parece? Sí, por supuesto. Ah, ya lo puso. Ah, que ya está en el pie del video de nuestro en vivo que se va a quedar después grabado, que ya Ah, está súper. el enlace. Debe ser Michelle que lo Debe ser debió poner Michelle. ahí. Gracias, Súper, Michelle, súper. que estás por acá con Gracias, nosotros Mitch. también. Mónica Orozco dice, sí, es apreciar todo lo que tenemos. Beatriz Viera Núñez nos dice, me parece que la muerte sí es reversible. ¿Cuántas historias tenemos de esas personas que han regresado de la muerte clínica? ¿Qué opinan? Ah, esa es una claridad importante. Hay una diferencia entre la muerte clínica y la muerte biológica. Y todo esto es algo ya más médico, pero claro, o sea, siento que la muerte es irreversible en el sentido en que cuando ya estás en muerte biológica, a menos que sea una situación milagrosa, que tampoco le quito el mérito, es irreversible, ¿sí? Muchas veces tener esa expectativa de que es reversible por algún milagro puede generar una frustración muy profunda. Claro, La muerte clínica es el cese de los signos vitales, que en este caso son la conciencia, la respiración y el pulso, ¿sí? Entonces, no te late el corazón y no respiras. Pero la muerte biológica ya es cuando hay una muerte cerebral. ¿Por qué? Porque en el cerebro hay unas funciones como hay unas células, perdón, hay unas neuronas específicas que se encargan de controlar el latido del corazón y la respiración. Cuando esas células mueren, tú puedes darle resucitación, maniobras de resucitación, todo lo que quieras, pero si esas células se mueren es como si la computadora central murió y entonces ya nada desde ahí puede funcionar. claro. ¿Sí? La gente puede volver de la muerte clínica es porque les hacen maniobras de resucitación y sus células no han muerto. Entonces el corazón empieza a latir porque lo empujan, te dan respiración, estimulan tus pulmones de alguna manera para que funcionen y ¡pum! Se reactivan estas células y ya ellas solitas pueden empezar a funcionar. Pero si esas células no funcionan, ya es muerte biológica. Eso suele pasar después de entre 4 y 15 minutos de la muerte clínica. Si te están intentando resucitar durante ese tiempo y no reaccionas en absoluto, probablemente ya
se esté dando la muerte cerebral, que es la que ya llaman Claro, muerte biológica. claro. Norma Márquez nos dice, hay que vivir el presente. Sí, sin duda. Alejandra Vieira nos dice, gracias. Siempre temas interesantes. Gracias por compartir. Saludos, saludos, Ale, gracias por estar acá. Saludos. María del Carmen Tobar dice, hola, buenas noches. Muy interesante tema. En algunas ocasiones hay muertes bonitas y tranquilas. Es mi pensar, ya que he presenciado de cualquier forma, ya que he no. Hola, buenas noches. Muy interesante tema. En algunas ocasiones hay muertes bonitas y tranquilas. Es mi pensar, ya que las ha presenciado. De Ujú. cualquier forma, es un aprendizaje. Gracias y saludos. Sí, sin duda. Es lo que yo digo, Camilo. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de pensar, de pedir a nuestro ser superior, a nuestro ser supremo, a la vida, en lo que podamos creer, en lo que creamos cada persona, pero sí tenemos la oportunidad de decir, yo quiero una muerte tranquila. A mí me gustaría morir y pedirla de esa manera, no una muerte también a la mejor violenta o una muerte en la calle, sino como la mayoría de las personas decimos, en mi casa, rodeada de mi familia, contenta, a gusto. Sí hay de Ujú. muertes a muertes. Claro, claro. Sí, yo creo que es absolutamente válido, como tú lo dices, el pedir o el imaginar que así puede ser, el buscar los medios para que así sea, es totalmente válido, es totalmente válido. Lo que yo les sugiero es que mejor dicho, que su muerte no dependa, o sea, que la paz de su muerte no dependa tanto de lo exterior, sino de lo interior. Por eso hablábamos que la mejor forma de prepararte para tu muerte y tener una muerte en paz es haber vivido con plenitud. Claro. Y eso sí depende de ti, el vivir luchando o el vivir en paz. Entonces creo que por ahí puede ir y claro, para mí es un sueño una muerte casi que durmiendo entre música, seres queridos y un paisaje bonito. Y eso es hermoso, y me parece hermoso. Claro, un polo a tierra puede ser que yo mañana salga y me atropelle un bus, y pues ahí Claro, me morí. Entonces también, pero mi paz interior, tanto en ese momento como en este momento en que me atropella el bus, va a ser similar si yo viví plenamente, exactamente. que va a ser mucho más cómoda en el primer caso en el que muero rodeado de seres queridos y demás, pero esa comodidad o incomodidad está como por la superficie. Lo profundo, ya estoy en paz, ¿sí me explico? Claro. Y esa plenitud que ahorita vuelves a repetir, fíjate, Camilo, yo soy tanatóloga voluntaria en una asociación que se llama Antes de Partir. Y antes Sí. de pandemia nos íbamos a los hospitales, todas mis compañeras, a dar Mm, apoyo emocional y acompañamiento a pie de cama en los hospitales, ujú. tanto de niños como de adultos, pero voy a Qué hacer la hermosa referencia labor. con los adultos porque muchas veces me llegó a tocar acompañar a personas que estaban ya agónicas y yo les preguntaba, ¿tienes miedo de morir? Y muchas veces, Camilo, la respuesta era, no, no tengo miedo a morir. A lo que Ujú. tengo miedo es a no haber vivido plenamente. A lo que tengo Claro. miedo es a no haber disfrutado como tuve que haber disfrutado, a mi familia, a no haber dicho todo lo que tenía que haber dicho. ¿Cuántas veces no decimos te quiero? ¿Cuántas Ujú. veces no le decimos a las personas que están cerca de nosotros cuánto las necesitamos? ¿Cuántas veces no damos las gracias, Camilo? Y todo Sí, eso es parte de la plenitud a la que tú te refieres y a la que se refería estas personas agónicas en el hospital que decían, eso es a lo que me da miedo morir, no a la muerte en totalmente, sí, no a terminar mi vida. Eso, totalmente. eso es lo que me decían también. Y eso es cierto, esa es la plenitud que tú mencionas. Sí, súper lección la que te están dando ahí las personas moribundas, porque Claro, ese es otro de los regalos de la muerte, ¿no? Es el poder tomar como una acción consciente, ¿no? No tengo que estar agonizando para pensar que puedo dar las gracias más, que puedo decir ese te amo que me estoy guardando hace rato, que puedo destapar esa botella de vino que, no, que estoy guardando para el futuro.
sí, puedo aprovechar este presente y para eso no necesito estar agonizando, necesito simplemente hacer conciencia de la muerte y paz con la muerte. Claro. Entonces, qué gran lección. Y entonces a lo mejor también viene ahorita a colación el decir, pues el momento es hoy. Hoy me Ujú, pongo mi reloj, hoy me pongo mi perfume, hoy ujú. saboreo el helado. Ese Sí, helado y decir, wow, qué sabor. También sí, esa es parte totalmente. de vivir plenamente para poder estar entrenados para cuando nos llegue el momento de la muerte. Sí, mi abuelita decía algo muy hermoso, que lo decía de manera de chiste, pero cuando se compraba algo, un vestido o algo, no importa qué fuera a hacer el otro día, pero al otro día se lo estrenaba. Y ella me decía, pues es que si no lo estreno yo, lo estrena alguien otro día, porque yo ya tal vez no esté. Eso es Entonces, cierto. claro que gran lección, absolutamente. Claro, Y, y eso lo podemos como extrapolar y hacer en todas las áreas de nuestra vida. claro, así es. Estrellita Absa dice, hola Charito, interesante tema. Gracias, bonita, por estar por acá. Verónica Aguilar dice, muy interesante, saludos. Benito Bodoque dice, es un tema complicado, pero en mi experiencia lo veo muy natural. Norma Bueno, Márquez dice, en lo particular, sentí culpa cuando mi mamá falleció porque sentí que no hice más por ella, por la ansiedad que sentía y que le afectó demasiado. Lo que decíamos, lo ¿verdad, que Camilo? hablábamos. Sí, sí, sí. Hacer las paces con eso y perdonarnos y decir, ay, muere, ya pasó, hice lo mejor que tenía en ese momento. Exacto, con los recursos, la conciencia que tenía, hice lo que podía hacer. ¿Por qué? Claro, Porque hice eso, porque no hice algo diferente. Si no hubiera podido hacer algo diferente, lo hubiera hecho. así es. Es como, es muy chistoso, pero ¿por qué pasó lo que pasó? Pues porque eso fue lo que pasó. Porque ya no puedes devolverte al pasado y Claro, cambiarlo. Eso fue lo que pasó. claro, eso es cierto. Juliana Luna dice, te entiendo a la perfección, respondiéndole a Norma, te entiendo a la perfección, me siento de la misma manera. Mi mamá falleció y siento que no me faltó estar más para ella. Yo creo que debe de ser ahí al revés, Juliana, que te Me faltó faltó estar estar más más para para ella. ella, ¿no? Ujú, Pues lo ujú. mismo, Juliana. Por acá están bastantes personas. Yalid García nos dice, yo siento mucha culpa por la muerte de mi hijo y siempre la pregunta, si yo hubiera. Es un dolor grande y no encuentro respuesta por qué mi hijo murió. ¿Qué le dices a Yalid, Mm. Camilo? ¿Por qué murió su hijo? Pues fíjate que esa es una de las preguntas irrespondibles. Depende muchas veces de tu creencia. Cuando uno no puede responder una pregunta, lo mejor que puede hacer es buscar perspectivas y elegir una que te dé paz. ¿Sí? Si tú eliges pensar que tu hijo murió por una injusticia, pues esa va a ser tu realidad. Si tú eliges pensar que tu hijo murió porque era su momento, esa va a ser tu realidad. Lo que sí te digo es que el duelo muy pocas veces se aborda con la cabeza y entendiendo los porqués, y muchas veces se aborda con el corazón y sintiendo lo que sea que estés sintiendo. Cuando llega a la mente se va al corazón y mientras tú estés tratando de entender lo inentendible, de nuevo, estamos luchando una guerra mm, pues ya perdida. Pero puedes elegir el camino de permitirte sentir lo que sea que estés sintiendo. Si es una tristeza profunda y desconsoladora, ten la certeza de que uno, eso es normal, dos, es absolutamente válido, y tres, que estés sintiendo esta tristeza tan profunda en este momento no significa que toda la vida la vayas a sentir. No estoy tratando de como que pienses en un mejor futuro. Tu futuro, tu presente, tu pasado son ya. Lo único que existe es este ya. Lo que te digo es que esta tristeza tan profunda la sientes tan incómoda, no por la tristeza misma, sino por luchar contra ella. ¿Sí? Cuando tú sientes tristeza incómoda, es porque estás sintiendo es tu lucha contra la tristeza. La tristeza lo que te hace es guardarte, hacerte mirar hacia adentro, aislarte, no quieres salir y comerte el mundo. Y a veces se puede transformar en rabia. Y entonces esa rabia lo que hace es ser un motor de acción de algo, ¿sí? De cambiar algo, de mover algo. Entonces aprovecha esa, como esa energía que te dan las emociones
Y cuando sientes esas emociones, es como si te quitaras las gafas color de esa emoción. Imagínate, Charo, que tus gafas fueran color azul porque son las gafas de la tristeza, pues todo lo que ves va a ser azul. Y cuando te permites sentir esa tristeza sin estarla juzgando, sin estar queriendo que se acabe, simplemente entregándote a lo que estás sintiendo en este momento, es como si te quitas las gafas. Y cuando te quitas las gafas, de pronto ya ves las cosas por lo que son y no por el filtro que las estabas viendo. Claro. Entonces, al quitarte ese filtro, puede que vayas a darle un porqué o un para qué de manera mucho más clara al fallecimiento de tu hijo, o puede que no, porque de nuevo es una de las preguntas irrespondibles. Entonces, sí, creo que mi consejo principal sería, es momento de sentir, no tanto de entender. San Juana Méndez pregunta, a mí se me hace muy difícil superar que mi esposo falleció. Apenas tiene 2 meses. Ni siquiera pudimos estar con él las 2 semanas que estuvo en el hospital. Y sí, en mí existe el hubiera. Claro, sin duda. Pues ahí trataría de refrasear una palabra que no me gusta mucho a mí, que se usa mucho con el tema del duelo, y es el superar. Para mí superar tiende a ser como quiero olvidar, quiero pasar la página, ya no quiero estar. Y estoy casi seguro que Alejandra, ¿se llama? San Juana. Ay, perdón, San Juana. Que San Juana no quiere olvidar a su esposo, no quiere pasar la página y ya hacer como si no hubiera pasado nada. Lo que sugeriría es cambiar esa palabra de superar por integrar. ¿Sí? Hay una ausencia, hay una condición nueva en tu vida y es una condición que es inevitable, ¿sí? Entonces lo que puedes hacer es integrarla a tu vida, como cuando, no sé, hay un grupito de personas hablando, 4 personas, y llega una quinta persona. Y claro, al principio es incómodo, ¿cómo la integramos? ¿Será que si quiere hablar de lo mismo que estamos hablando? Pero a la final, cuando integras esa persona a la conversación, pues ya vuelve a fluir. Entonces, lo que tú tienes en este momento es una nueva condición que no se trata de erradicarla de tu vida, porque ya no se puede. Sí, esa es una de las condiciones de muerte, es irreversible. Lo que sí puedes es integrar esta nueva condición a tu vida y yo lo que digo es que cuando una persona muere, no muere la relación que tienes con ella, transforma la relación que tienes con ella. Y no podemos tener la expectativa de que la relación sea la misma en la que cual Charo y Camilo se están respondiendo, se están viendo, porque ahora tu esposo está en una forma, probablemente, y si está dentro de tus creencias, mucho más sutil. Si ya no está en este cuerpo denso que puedes tocar, físico, pesado, sino está en una forma más sutil. Entonces, tú puedes comenzar a buscar formas de relacionarte de manera más sutil. Hay personas que lo hacen a través de la escritura, del pensamiento, de los sueños. Hay personas que hacen algún ritual, tienen su fotico y lo honran de alguna manera, poniendo la música que le gustaba. Y son maneras de seguir con esta relación, no cortarla, no olvidarla, no superarla, sino seguir con esta relación simplemente que se transforma. Es como cuando, no sé, por ejemplo, tenemos desde chiquitos nuestros papás son los que nos cuidan, son los protectores. Esa relación cuando nosotros vamos creciendo se transforma y esa nueva condición la tenemos que integrar, ¿sí? Claro. Bueno, creo que me estoy extendiendo un poquito, Charo. Tú deténme porque yo podría hablar de esto toda la vida. Irmis Mascota nos dice, me encantó este tema. Felicidades. Gracias, Irmis, por estar acá con nosotros. Eh, San Juana vuelve a preguntar, dice, entonces mi ansiedad podría ser miedo. Sí, como habíamos hablado, la ansiedad es esa mente que está en el futuro. Ahora tú estás etiquetando lo que estás viviendo como ansiedad, mi ansiedad además, ya es parte de ti, ojo con eso. No es tu ansiedad, es algo que estás viviendo. Sí, es algo que es como si yo dijera que esta chamarra, esta chaqueta soy yo. No, es algo que yo me estoy poniendo en este momento. Sí, es algo por lo cual estoy pasando. Em,
Yo trataría como de tener cuidado con definir tengo depresión, tengo ansiedad, porque hay condiciones como muy específicas para cada una de esas, hay como diagnósticos muy específicos para cada una de esas, y trataría de nombrarlo como si no existieran esas palabras, y de nombrarlo en detalle y en base a lo que es verdadero para mí en este momento. Entonces puede ser algo del estilo, en vez de tengo ansiedad, puede ser siento una incomodidad profunda que me acompaña muchos momentos del día. Estoy pensando constantemente a futuro y son pensamientos un poco dolorosos. O estoy pensando en el pasado y son pensamientos que me generan culpabilidad. Ahí ya comienzas como a aterrizar las cosas más a lo que sí es, en vez de diagnosticarte tengo ansiedad, porque mejor dicho, al decir tengo ansiedad, como que te la declaras, te la das, mientras que puedes hablarlo como más tangible de la otra forma. Lo que pasa es que también yo creo que estamos acostumbrados a eh, generalizar, Camilo, y decir, Ajá. tengo depresión. Y aquí, no sé, los mexicanos decimos mucho, ay, es que hoy estoy depre, estoy en la Sí, aquí depre. también. Sí. Sí. Y entonces yo también, Terrible. sí, oye, es que estoy en la depre, amiga, pero lo Sí. decimos tanto que yo también siempre digo, ojo con lo que decimos, porque se le estamos dando la orden a nuestras neuronas. Ajá, Y exacto, entonces yo exacto. digo, la depresión, aguas, es una tristeza muy fuerte, muy profunda, es una emoción ya enferma, que sí se Es un estado de transforma en ánimo. depresión y que Ujú. entonces ya necesita otro cuidado, necesita ya un médico y ya es medicamentos y otra cosa. Sí. Otra cosa importante que tú dices es también cuando me dicen, es que mi diabetes, yo también les digo, hey, no digas mi, es la diabetes, la Sí, tristeza, sí, 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 sí. la crisis, es que mi crisis, y le digo, es que no hagas, no lo hagas tuyo. No lo hagas tuyo, sí. Claro, llámalo como tú mismo dices, la chaqueta, la blusa, sí, Ujú. así, igual, Sí, de sí, igual sí, manera, estoy totalmente. completamente de acuerdo. Súper. Verónica Duarte dice, yo no sé si estuvo bien o estuvo mal lo que hice en ese momento, pero lo que sí sé es que todo lo que hice lo hice con el amor que le tengo a mi amigo, siempre pensando en tenerlo de regreso con nosotros. El amor Fíjate qué incondicional, hermoso. Ahí eso que menciona ella es la paz. claro, Ella tiene la paz de que hizo lo que hizo, no importa si es entre comillas bueno o malo, pero tiene la paz de que lo hizo con mucho amor. claro. Eso se siente ligero, ahí no pone tantas piedras en su maleta, en su mochila. Entonces, creo que es una bonita descripción de lo que es paz. Claudia Patricia Elizalde dice, la ansiedad nos provoca miedo, temor y debemos entender qué es lo que me está provocando esa ansiedad para poderla controlar. También estoy de acuerdo. Mm, sí, solo yo cambiaré la palabra controlar. Detrás del control siempre hay miedo. Sí, entonces tú no puedes luchar miedo con miedo, porque pues, creas un incendio de miedo. El control siempre detrás tiene miedo, eso es importante. Vámonos de nuevo a la evolución. ¿Qué pasa cuando tú no controlas tu situación? Claro. Tienes potencial de morir. Entonces, siempre, gracias al miedo a la muerte, sobrevivimos. ¿Sí? Entonces, cuando tú quieres controlar tu ansiedad, ahí es cuando estás accionando en base al miedo. Y acá hay algo sumamente importante, Charo, y yo creo que con esto ya cierro, y es el miedo siempre genera miedo. El miedo no puede generar aceptación, paz e inspiración. ¿Sí? ¿Por qué? Imagínense de nuevo nuestros ancestros están ahí en su tribu y llega un tigre. El tigre solo yo lo vi y a mí me genera miedo. Si ese miedo mío no generara más miedo, entonces yo no alerto a Charo. Oye, hay un Claro. tigre y entonces te contagio el miedo y nos contagio el miedo todos y sobrevivimos. De otra manera, si mi miedo no genera miedo y genera curiosidad, pues voy, abrazo al tigre y me comió y no sobrevivimos. Entonces, el miedo obligatoriamente genera miedo. Cuando yo estoy tratando de controlar algo, estoy accionando desde el miedo y voy a generar más limitación, porque eso es lo que genera el miedo, más limitación. Entonces, ahora yo me limito a no tener ansiedad. Y si tengo ansiedad, miedo y estoy mal y tengo que controlar y de nuevo entré en lucha. ¿Sí? Mientras que si yo acepto mi ansiedad y la integro, es decir,
sí, puede ser un visitante incómodo, ¿no? Como cuando llega alguien en nuestra casa y no nos gusta, pero pues ya llegó y está acá. Entonces no lo voy a sacar a patadas, lo voy a integrar, no significa que le voy a dar el control de mi casa y de mi vida, pero lo voy a integrar. Y cuando lo integro, comienzo por entenderlo. Y eso, ella tiene razón, vamos a entender qué es lo que me está generando esta ansiedad para poder abordarlo de una manera consciente, en vez de como control, que es salte de mi casa. ¿No? Ahí está, Charo. ¿Qué decimos? Disiparlo Ujú. para poder entonces disipar la ansiedad, ¿no? En vez de controlar. Podemos, en vez de controlar, yo digo integrar o aceptar, Integrar, pero claro, aceptar, ojo, no es resignarme. ¿Sí? No me estoy resignando de manera perezosa a la ansiedad. Sí, la ansiedad, entonces ya haz lo que quieras de mi vida. No. Simplemente estoy aceptando algo que ya está pasando. ¿Sí? claro, Simplemente lo voy a abordar no desde la lucha contra lo que ya está pasando, sino desde el entendimiento, la aceptación y después la acción consciente. claro. Camilo, ¿cómo te pueden seguir las personas? ¿En dónde te encuentran? ¿Vas a dar Claro, más que algún todo, curso? ¿Cuándo es el nuevo sí. congreso? ¿Cómo te puede localizar las personas? ¿Das consultas, das terapia? A ver, platícanos para que sepan todos, por favor. Gracias, Charo. Yo me muevo más que todo en Instagram. Rara vez estoy por aquí en Facebook, pero bueno, gracias por la oportunidad. Y en Instagram me encuentran, seguro Mitch pone por ahí ahorita, es arroba by Camilo Rusi, BY Camilo Rusi. Y ahí comparto un montón de contenido sobre el duelo, sobre la muerte, sobre la vida plena. También a raíz de que no todos están en Instagram, empezamos un canal de otra app que se llama Telegram, que es como un WhatsApp. No sé si lo has usado, Charo, pero sí, es como un WhatsApp, Yo solo que es como estoy ahí. menos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, en ese grupo también se pueden unir gratuito. Si quieren, ahorita en mi Instagram pongo todos esos links y si Mitch está por ahí, pues buenísimo si los puede poner. Y con respecto allá a más profundidad con respecto a estos temas, está el Congreso de Cierre de Ciclos, que todavía pueden tener acceso, son más de 45 horas de video con 30 expertos internacionales, está buenísimo para aprender justamente a vivir con un poco más de paz, duelos y diferentes cierres de ciclo, ¿no? Cierre de ciclo de relaciones, de etapas de vida, de tu propia identidad, etcétera. Entonces ahí también pueden tener acceso a eso, que eso lo llamamos el pase VIP del Congreso de Cierre de Ciclos. Pronto les estaremos anunciando ahí por las redes también una escuela muy especial. Va a ser la Escuela de la Muerte y va a estar súper interesante, va a ser el lugar para reconectar con la vida y con la plenitud de la vida. Entonces, va a estar muy bonito eso, pero eso aún no lo lanzamos públicamente, entonces ahí van a notarlo en mis redes cuando lo haga. Y ya, la invitación es que aprovechen todo ese contenido gratuito que estamos generando. Michelle es una parte importante de todo esto, entonces hay mucho trabajo y un equipo detrás de esto, entonces qué bueno que lo aprovechen. Qué bueno. Pues muchísimas gracias a Michelle también por todo lo que está presente. Y ahorita ya puso también todas las redes, creo que ya a pie Súper. del video. Camilo, ¿cómo cerramos esta noche? Pues Charo, a mí siempre me gusta abrir y cerrar con lo mismo que es la gratitud. Eh, para mí, gratitud más que una acción es un estado. ¿No? Y qué bonito que pudiéramos sumarnos a este estado de gratitud en el cual no estamos luchando contra lo que no fue, lo que no es y lo que no va a ser, sino volteando nuestra mirada un momento hacia lo que sí es Claro, y ver que todos de alguna manera u otra somos una compilación de tantas coincidencias que no pueden ser coincidencia. Somos como unos milagros andantes y pues qué bonito que nosotros estamos acá para aprovechar eso y para vivirlo. No es coincidencia ninguno de los que está acá y de que estemos tú y yo en esta así conversación. es. Entonces, eh, además de esa gratitud profunda, me gusta agradecerte a ti por generar estos espacios. Para mí fue muy rica esta conversación contigo y
y estoy seguro que las personas que te siguen están muy agradecidos también con todos los espacios que tú estás creando, Charo. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí, Camilo. Yo también estuve muy contenta contigo, muy emocionada. También gracias infinitas a ti y gracias infinitas a todos los que nos acompañaron esta noche, porque como siempre digo, Camilo y yo podemos platicar, pero si no estás tú con nosotros, no se complementa y no se hace mágica esta Sí, reunión. Gracias a todos. Hablar de la muerte, hablar, a platicar, a hablar de así la como muerte. platicamos de la serie que vimos en Netflix, Camilo, hay que hablar de la muerte, Sí, 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 hay que sí. decir qué queremos, cómo queremos morir, ley de voluntad anticipada, hay que hacer el testamento, un Testamento. montón de cosas. Es mejor estar todos prevenidos y tener todo listo para que ese momento no sea tan doloroso y tan difícil, ¿verdad? Claro que sí, Charo. Gracias, Muchísimas gracias. Camilo. Un fuerte Gracias a abrazo a todos. todos. Y nos vemos el próximo miércoles y hasta pronto. Hasta Bye. pronto.